'cause we're aiming high. Capítulo 25. 3 días después. Habían estado viajando los últimos 3 días lo más rápido posible para llegar a tiempo a la reunión con los comandantes de SDAT. SDAT siguió avanzando a un ritmo implacable que no la hizo más popular entre Night Raid y Mine. Chelsea y Leone se quejaron todo el camino. Afortunadamente, no le dijeron nada directamente a SDAT porque Tatsumi temía lo que ella haría. Ya nada lo sorprendería, llegó a esperar lo inesperado con ella. Ahora estaban en el punto de encuentro, una pequeña cabaña abandonada cerca de un camino, y mientras esperaban, Mine y Leone se estaban poniendo cada vez más nerviosas. Ran trató de calmar a Leone pero fue tan inútil como si ordenara que las nubes del cielo se despejaran. Mine, por otro lado, estaba el doble de nerviosa y cuando trató de hablar, Akame la silenció y no habló durante unas horas después de eso. Quizás simplemente no vendrán, dijo Seryu. Seryu dudaba bastante ya que no quería contradecir a SDAT, pero estaba claro que no creía que los comandantes de SDAT, Rei y Shinji, aparecerían. Nadie de Night Raid tampoco creía juzgar por sus expresiones. De los Jaeger, solo Ran y Wave parecían tener algo de fe. Tatsumi realmente no creía que Rei y Shinji vendrían, pero tenía que estar allí para SDAT y apoyarla como ella lo hizo por él, así que se quedó allí mirando tan seguro de su amor como podía estarlo. Él la miró a ella, no parecía importarle lo más mínimo que todos los demás pensaran que estaban perdiendo el tiempo. Parecía tan confiada como cuando llegaron. Actualmente estaba jugando con una flor congelada. No era la primera vez que la veía con esa flor. Él se acercó a ella. Tenía curiosidad de cómo es que ella confiaba tanto en su gente. No lo sorprendió exactamente, pero tenía curiosidad. ¿Podrías hablarme de estos, Rei y Shinji?, preguntó Tatsumi. En general, tenía curiosidad sobre qué tipo de personas trabajaban con SDAT. Bueno, en primer lugar, son hermano y hermana. Al menos se tratan como hermano y hermana a pesar de que no están emparentados. Su padre compró a Rei como esclava tras la muerte de su esposa y la trató como a una hija mientras que a Shinji lo envió lejos con un exalmirante amigo suyo. Cuando Shinji tenía tan solo 4 años, 10 años después lo mandó a llamar, se reunieron pero él no tenía interés en su hijo, lo quería para que matara a sus acreedores. Shinji al principio se negó pero al ver cómo su padre tenía planeado enviar a su hermana que se veía bastante herida, puesto parecía una momia, Shinji accedió a hacer la espada de su padre, tan solo unos 5 meses después de ser la espada de su padre y acercarse a su hermana adoptiva una noche. Volviendo de una misión, Shinji descubrió que su padre tenía planeado vender a su hermana, así que decidió asesinar a su padre esa misma noche y tomar a su hermana y huir. Después de eso, recurrieron al bandolerismo para sobrevivir. Un día me atacaron pensando que era una presa fácil. Aunque perdieron, quedé impresionada por su habilidad y les ofrecí trabajar para mí. Como puedes imaginar, aceptaron. Era una historia conmovedora y retorcida, pero tampoco la de Tatsumi era mucho mejor. Pensando en su pasado, sus pensamientos vagaron hacia su aldea y se preguntó si los aldeanos estarían bien. Su pueblo no estaba muy lejos de donde estaban ahora, así que tal vez podría ir y comprobarlo. Le pidió a SDAT que hiciera eso, pero ella dijo que lo pensaría. Tatsumi también temía regresar sabiendo que aún tenía que decirles a los aldeanos que Sayo y Ieyasu habían muerto. Tenía que preocuparse por ese pensamiento posterior, así que suprimió los pensamientos. SDAT, ¿cómo estás tan segura de que vendrán?, le preguntó a ella. Tatsumi miró la flor congelada en sus manos. Podría considerarse una obra de arte lo hermoso que se veía. Los conozco. Vendrán y luego me escucharán por llegar tarde, dijo SDAT y se guardó la flor en el bolsillo. Miró hacia algunos árboles y después de un rato Tatsumi escuchó crujidos. Alcanzó sus espadas pero SDAT lo detuvo con su mano. 2 personas con uniformes blancos del ejército imperial vinieron de esa dirección y trajeron una sonrisa al rostro de Tatsumi y al rostro de los Jaegers y Night Raid. Solo Mine y Leone permanecieron neutrales, pero que Mine no hiciera un ataque imbécil por ver soldados fue una gran mejora. De los dos, uno era mujer y eso significaba que ella debía ser Rei, por lo que la otra persona debía ser su hermano adoptivo Shinji.
Rei tenía una apariencia casi infantil, aunque estaba claro que era al menos 5 años mayor que Tatsumi. Su cabello azul y ojos rojos lo distrajeron de ver los cintaras gemelas que colgaban de sus caderas. Ella está usando su apariencia infantil para hacer que su oponente la subestime. Muy inteligente, dijo el tirante y Tatsumi asintió con la cabeza. Luego miró al hombre. El hombre era el opuesto de su hermana. Era más alto que ella, tenía mucha musculatura, una cabellera marrón y ojos azul grisáceo, toda su apariencia gritaba que era un veterano de muchas batallas. En su espalda había una espada gigante. Llamarlo pieza de hierro era más apropiado por lo grande que era, pero Tatsumi no dudó ni por un momento que el hombre podría balancearla, considerando los músculos del hombre. Su rostro era fácil de leer, se veía bastante nervioso, al parecer por hacer esperar a su general, mientras que su hermana era lo contrario, tenía un rostro sereno, que no reflejaba ninguna emoción a Tatsumi, le heló la mirada que dirigió a su alrededor, curioso para él como una mujer con solo una mirada lo hacía temblar de frío, y su novia que tenía poderes de hielo no lo hacían temblar. Pero ambos sonrieron tan pronto como vieron a Sdeat, y sus sonrisas desaparecieron cuando vieron a Night Raid. Sdeat también sonrió cuando los vio, lo que sorprendió bastante a Tatsumi, pero ahora solo se encogió de hombros. Sospechaba que a ella le importaban más las personas que trabajaban para ella de lo que aparentaba, pero no pensó que sonreiría al ver a dos de sus subordinados. Vinieron hacia Sdeat con las manos cerca de sus armas, mirando a Night Raid y los Jaegers. Tatsumi estaba cerca de Sdeat y tenía un mal presentimiento. Estaba listo para usar incursión en cualquier momento. Tal vez vinieron, pero eso no significa que vinieron solos o que sean aliados, fue lo que pensó Tatsumi. Rei y Shinji se detuvieron a 1 metro de Sdeat y miraron a Tatsumi con los ojos entrecerrados. Obviamente no les gustaba que él estuviera tan cerca de ella. Entonces los hermanos cayeron de rodillas con la cabeza inclinada ante su general. Tatsumi estaba genuinamente impresionado y todos los demás también. Sabía que el ejército de Sdeat era leal, pero nunca pensó que serían tan leales. Luego miraron hacia arriba e incluso Rei, que parecía que nunca sonreía de oreja a oreja. Es bueno verla, general, la extrañamos. Lamentamos mucho llegar tarde. Había una tormenta de nieve cuando nos fuimos, pero eso no es excusa, dijo con una voz dulce, casi melódica. Estaba claro que a Shinji le gustaba dejar que Rei hablara. No es que Rei fuera mala en eso. Es bueno verte, Rei, a ti también, Shinji. Yo también los extrañé, dijo Sdeat con una sonrisa. Tatsumi también sonrió. Castígalos, escúchame por llegar tarde y hacernos esperar, ¿eh? Resopló el tirán dentro de la mente de Tatsumi. Los hermanos no esperaban ese tipo de respuesta y estaba escrito en sus rostros. Estamos a su servicio, respondieron Rei y Shinji al unísono después de intercambiar miradas. Es bueno escuchar eso. Como probablemente sepan, los Jaeger y yo hemos unido fuerzas con Night Raid. Es una larga historia, pero en resumen, el primer ministro nos tendió una trampa. Necesitamos su ayuda, dijo Sdeat. Hizo un gesto para que los dos se pusieran de pie y así lo hicieron. Lo que necesite. Pero general, ¿está bien que ese hombre esté tan cerca de ti?, preguntó Rei mientras miraba a los ojos a Tatsumi. Tatsumi abrió la boca para responder, pero Sdeat lo cortó. Él es Tatsumi. Es mi segundo al mando, y también mi amante. Tatsumi, estos son Rei y Shinji, dijo Sdeat y se inclinó y le dio a Tatsumi un beso en la mejilla que lo puso rojo como una langosta. También recibió algunas risas detrás de ellos, de los Jaegers y Night Raid. Rei y Shinji, por otro lado, se pusieron tan pálidos como la nieve cuando, unos momentos antes, Rei tenía un bonito tono de piel claro, mientras que Shinji tenía un bronceado oliva natural por estar al sol durante mucho tiempo. Ahora estaban más pálidos que Sdeat mientras miraban con los ojos muy abiertos y la boca abierta a Tatsumi y Sdeat. Sin embargo, Sdeat no les dio tiempo para recuperarse del shock. Yo, o mejor dicho nosotros, necesitaremos que el ejército abandone el norte y se acerque a la capital lo antes posible para que una vez que matemos al ministro podamos tomar la ciudad. Como orden y general, dijo Rei, y ella y Shinji intercambiaron miradas nuevamente antes de agregar: Shinji irá y entregará el mensaje al resto del ejército y me gustaría acompañarla por un tiempo antes de regresar. ¿Le parece bien, general?
Esdead miró a Tatsumi sin saber si llevar a Rei, ya que Tatsumi le había dicho a Esdead que quería ir y comprobar si su aldea estaba bien. Tatsumi miró a Rei y sus ojos verdes que parecían estar sonriendo incluso cuando su boca no lo estaba. Él asintió. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Él susurró. Está bien. Puedes venir con nosotros. Shinji, por favor date prisa, el mensaje es urgente. Sí, mi señora, dijo Shin. Miró a Rei y, para asombro y sorpresa de Tatsumi, besó a su hermana adoptiva. No en la mejilla sino en los labios como si fueran amantes. Ella le devolvió el beso y se besaron durante unos largos momentos mientras Shinji la empujó y la espalda de Rei chocó con el tronco de un árbol, saltó y abrazó sus piernas en la cintura de Shinji mientras se besaban y este pasaba su mano libre por su corto cabello azul. Entonces Shinji se despidió de todos y se fue. Rei notó la sorpresa de Tatsumi y le guiñó un ojo con picardía. Tatsumi miró hacia otro lado sin saber qué hacer. Si eso no es ser cercanos, ya no sé qué es ser cercanos, dijo Tyrant, y Tatsumi tuvo que reírse a su pesar. Cuando Rei se presentó, inmediatamente se llevó bien con los Hager, especialmente con Seryu y Wave. Como tuvo un buen comienzo con Wave, Tatsumi vio a Kurome mirando a Rei y se preguntó si al final del viaje Rei se uniría a los títeres no muertos de Kurome. Con los miembros de Night Ride, para sorpresa de Tatsumi, Rei estaba siendo muy cortés. Entonces llegó el momento de que Mina y Rei se conocieran. Todos sabían que solo podía resultar en un desastre. Soy Rei. Encantada de conocerte, dijo Rei para sorpresa de todos. Minnie sonrió por una fracción de segundo mientras se daban la mano. Después de que terminaron las presentaciones, todos dieron un suspiro de alivio. ¿Hacia dónde ahora?, preguntó Rei y Wave al mismo tiempo antes de que se miraran y comenzaran a reír, mientras Tatsumi temía que Kurome fuera a matar a alguien en serio. Estamos tomando un desvío para visitar cierto pueblo, dijo Esdead mientras aceleraba el paso. Rei a su lado como si estuviera acostumbrada a ese tipo de cosas. Todos los demás la seguían de cerca. Tatsumi miró a Esdead caminando antes de acelerar el paso para no quedarse atrás. Al pasar por Mine y Leone las escuchó hablar. ¿Por qué tenemos que ir tan rápido?, gimió Leone y Mine se burló de Leone porque se estaba haciendo vieja. Nada interesante por aquí, dijo Tatsumi en voz baja y continuó hasta que estuvo al lado de Kurome y Akame, pero después de ver el mal humor que tenía Kurome, también las pasó, temiendo por su propia seguridad. No me gustaría estar en los zapatos de Wave, comentó Tatsumi. Luego se acercó a alguien normal. Eran Ran, Wave y Chelsea quienes discutían sobre qué marisco era mejor. Wave parecía importarle los argumentos de los otros dos, él seguía firme al suyo. Para él era para pescado cocido. Ran solía comer mariscos en un buen palto de ramen y Chelsea prefería unos buenos camarones. Tatsumi estaba a punto de unirse cuando el tirano le advirtió que si se unía, no se callaría en todo el día. Parecía que al tirano no le gustaba mucho el mar. Tatsumi ya estaba avanzando, pero estaba enojado con el tirante y decidió tener una pequeña charla con la molesta bestia peligrosa dentro de su mente. ¿Quieres que entre y te patee el trasero de nuevo?, preguntó Tatsumi teniendo cuidado de no decirlo en voz alta. Acércate, viejo, acércate, estás en tu libertad de venir a probar. Se burló de él el tirante, pero para ser honesto, Tatsumi no sabía si podría volver a entrar en su propia cabeza. Ya verás más tarde, respondió Tatsumi sin intención de hacer eso. Mientras miraba hacia adelante, vio a Rei, Esdead y Seryu caminando a la cabeza de su pequeña columna. Rei se dio la vuelta y miró a Tatsumi, quien le sonrió y ella sonrió levemente. Luego le dijo algo a Esdead por lo que ambas se rieron, pero Tatsumi no pudo oír qué era. Caminó aún más rápido, pero luego Rei le susurró algo a Seryu y luego las tres se rieron juntas. Tyrant, ¿podrías mejorar mi audición de alguna manera por unos momentos? No, la respuesta fue rápida y breve. Tatsumi puso los ojos en blanco cuando una vez más las tres mujeres se rieron. Después de un tiempo las alcanzó y fue recibido por una tormenta de risas e incluso un guiño seductor de Esdead. Tatsumi no había visto a Esdead así con otras personas además de él y una vez más Esdead lo sorprendió gratamente incluso cuando esperaba lo inesperado. También quería conocer a Rei aunque solo fuera por curiosidad. Le parecía una persona interesante.
Tatsumi, estoy feliz de que puedas unirte a nosotras, dijo Sdeat y le sonrió mientras disminuía la velocidad y caminaba al lado de los tres. Lentamente trató de tomar la mano de Sdeat con la suya, con cuidado de no ser visto, y tuvo éxito en esa misión. General, ¿hace cuánto conoces a Rei?, preguntó Seryu. Sdeat explicó cómo ella y los hermanos se conocieron y cómo resultó. Tatsumi estaba orgulloso de Sdeat. Había ayudado a alguien, lo hizo por sus propios motivos, pero eligió ayudar a alguien. Entonces Tatsumi recordó el beso que Rei y Shinji compartieron y la curiosidad se apoderó de él. ¿Así que Rei, tú y Shinji son amantes?, preguntó Tatsumi con la palabra hermanos aún en el aire. Todos se quedaron en silencio y Rei se alejó de él. Tatsumi quería hundirse en la tierra o tal vez pedirle a Sdeat que lo congelara, ya que parecía que lastimaba los sentimientos de Rei y se avergonzaba a sí mismo a gran escala. Entonces Rei se rió a carcajadas y giró la cabeza para mirar a Tatsumi. «Yo gané», exclamó, y Sdeat y Seryu negaron con la cabeza. «¿De qué estás hablando?», preguntó un Tatsumi más que nunca confundido mientras se rascaba la cabeza. «Apostamos a cuando ibas a preguntar. Les dije antes de que nos detuviéramos a descansar y parece que ganó. Y en cuanto a tu pregunta, sí, ambos somos hermanos y amantes». Tatsumi sabía que no debería hurgar más profundo. «Perdón por ser grosero, pero ¿cómo?». Seryu miró a Tatsumi y negó con la cabeza, pero Sdeat permaneció tranquila con una pequeña sonrisa en su rostro, como si hubiera escuchado la historia 1000 veces, y Rei todavía tuviera una sonrisa adorable en su rostro. «Shinji me rescató cuando nuestro padre intentó venderme. Estábamos allí el uno para el otro cuando nadie más lo estaba y un día simplemente sucedió. No teníamos a nadie más que al otro e incluso una vez que la general Sdeat nos reclutó, continuamos. La general no importa, siempre y cuando no afecte nuestro trabajo. ¿Y por qué debería estar equivocado? No estamos relacionados con la sangre y nos amamos. ¿Qué hay de malo en eso?», dijo Rei mirando a Sdeat. Rei miró a Sdeat como si fuera una diosa y una madre para Rei. Tatsumi estaba aún más seguro de todas sus decisiones ahora que había visto que Sdeat realmente tenía un buen corazón. «Creo que es bueno que estén ahí el uno para el otro», dijo Tatsumi, y las tres mujeres le dirigieron una sonrisa. «Son tan molestos tomados de la mano». «¿Qué son? Niños», dijo Mine mientras negaba con la cabeza. «¿Estás celosa, señorita Pecho Plano?», bromeó Leone. Mine giró lentamente la cabeza para mirar a Leone. «No empieces. ¿Por qué no vas con tu novio, Ran?». «Oh, sí, él está con Wave y Chelsea en este momento». «En realidad, ya no», dijo Ran mientras se acercaba detrás de ellos con tal gracia que parecía casi femenino y sin embargo tan masculino. Si dejara destellos a Mine no le costaría creer que era un ángel. «Oye, Ran, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó Leone en su manera juguetona. «Vine a ver cómo estabas», dijo, y compartieron un largo momento mirándose a los ojos. Mine quería vomitar, pero en el fondo ella también quería tener a alguien así. Los dos amantes rubios miraron hacia adelante, más allá de Chelsea que caminaba sola, y hacia Rei, Tatsumi, Seryu y Sdeat. «Ella parece tener la lealtad incondicional de sus soldados», comentó Leone mientras abrazaba a Ran. «Ella es la mejor oficial al mando que uno puede esperar», agregó. «Si olvidas la masacre de la que ella es responsable. Y el sadismo». «Y Wave dijo que ella amenazó con torturarlo en algunas ocasiones», murmuró Mine. «Eso solo se aplica a Wave. Él es bastante especial en ese sentido», Ran dijo con una sonrisa astuta. «Odio decir esto, pero tal vez ella no es tan mala como pensamos». Leone dijo volteándose hacia Mine con su brazo todavía alrededor de Ran. Leone apretó cada palabra entre dientes, dejando claro que no quería decirlo. «¿Quieres ir y unirte a nosotros más adelante? Nos gustaría tu compañía», dijo Ran. Mine resopló. «Bueno, cuando preguntas así, vamos, Mine, vámonos», respondió Leone mirando a Ran como si estuviera condenada a estar con Mine cuando Leone quería estar atrás. «Sí, haz eso. Mientras tanto, me quedaré aquí con Pumpkin», dijo Mine, fingiendo que no le importaba cuando en realidad le dolía mucho que su amiga la traicionara así. Pero todavía había algo de verdad en las palabras de Leone. «Si tan solo tuviéramos caballos o un manta aérea», dijo Mine mientras Leone y Ran aceleraban el paso para unirse a los demás.
Entonces, de la nada, se oyó un chillido detrás de ellos. Mine pensó que había escuchado la voz antes y cuando se giró vio que tenía razón. Pertenecía a Wave, que yacía frente a Kurome y uno de los títeres de Kurome. El títere era un hombre con cabello rubio que vestía de blanco y tenía un arma con forma de lanza. Después de pensarlo un poco, Mine dedujo que los muertos vivientes noquearon a Wave por alguna razón. Akame luego levantó a Wave por los pies y comenzó a arrastrarlo detrás de ella. Mine tuvo que ahogar una risa cuando vio eso. El día siguiente, Sdeat podía oler la destrucción mucho antes de que vieran el humo por primera vez, incluso con la lluvia cayendo tanto. Tan pronto como vio el humo, Tatsumi comenzó a correr hacia donde estaba su pueblo. Sdeat ordenó a los demás que lo alcanzaran a él y a ella mientras ella corría tras él. Sabía que él inevitablemente necesitaría a alguien que estuviera allí para él. A medida que el pueblo se hizo visible, el olor a muerte y madera quemada en el aire se hizo más notorio. Sdeat miró más de cerca hacia los restos quemados, pero aún humeantes de la aldea, frente a las primeras chozas negras de la aldea, pudo ver a una persona parada allí. Tatsumi estaba entrando al pueblo. Necesitaba hacerlo y ella no iba a detenerlo, así que disminuyó la velocidad, caminando a velocidad normal para que Tatsumi pudiera inspeccionar todo por sí mismo antes de que ella llegara. Sabía que cuando su aldea se quemó, necesitaba a alguien, pero eso fue unas pocas horas después de ver morir a su padre. Las primeras horas fueron un shock para ella y nadie podría haberla ayudado entonces. Tatsumi también necesitaba algo de tiempo a solas. Quería estar allí con él, pero primero tendría que esperar. Tatsumi no podía creerlo, no quería creerlo. Había esperado que los rumores fueran falsos, y luego esperaba que el humo no fueran chozas en llamas sino otra cosa. Cuando vio su aldea, esperaba que la gente al menos escapara, pero mientras estaba parado en el centro de la aldea, sus esperanzas se hicieron añicos una vez más. En el suelo estaban los restos de los aldeanos. Algunos eran esqueletos carbonizados, algunos eran cadáveres masacrados, algunos incluso medio devorados por animales salvajes. Tatsumi vomitó cuando lo vio. Buscó en todo el pueblo pero no encontró a un solo sobreviviente. Cada vez que entraba en una choza incendiada, la encontraba vacía, su espíritu decaía como la luz de una vela bajo un fuerte viento. Se sentó en la tierra y se apoyó contra una pared medio quemada, la única parte que quedaba de lo que una vez fue una choza. Sacó el ídolo de madera que obtuvo el día en que dejó la aldea junto a Sayo y Ieyasu. Todos a partir de entonces estaban muertos. Sayo, y Ieyasu, el anciano del pueblo, todos los aldeanos que creyeron en él. Mientras las lágrimas corrían por sus mejillas y su puño apretaba al ídolo, escuchó pasos. Tatsumi ni siquiera levantó la cabeza para mirar quién era, no le importaba. Ni siquiera se molestó en tratar de adivinar quién era. Entonces la persona sin decir una palabra lo abrazó en un abrazo. Para entonces supo que era Sdeat. Él la empujó lejos. Quería estar solo. Pero luego ella lo abrazó de nuevo y él no trató de defenderse, estaba demasiado cansado. Estaba demasiado cansado para hacer algo. En cambio, lloró en sus brazos. Sdeat sostuvo a Tatsumi mientras lloraba y ella miró a su alrededor. El pueblo quedó totalmente destruido sin sobrevivientes. Le recordó a su propio pueblo el día después del ataque, una vez que se extinguieron todos los incendios. Después de media hora que pasó llorando en sus brazos, se le acabaron las lágrimas y así se levantó. Su rostro tratado de romperle el corazón. El fuego ardía con más fuerza que nunca, pero Sdeat reconoció esos ojos sedientos de venganza. Sabía demasiado bien que la venganza era un veneno. Lo vio entre las tropas enemigas y una vez buscó venganza, pero lo dejó pasar. Todos los demás estaban esperando fuera de la aldea y trataron de consolar a Tatsumi, pero él se quedó callado y también Sdeat. El resto del camino hacia el monasterio Camino de la Paz transcurrió en un silencio solemne. Sdeat recordó el sueño de Tatsumi en el camino. Pero, ¿por qué los fuertes no deberían proteger a los débiles? La verdadera fuerza es la capacidad de proteger a los necesitados. Quiero un mundo donde las personas, como tú, no pisoteen los cadáveres de los débiles, sino que ofrezcan protección a quienes la necesitan. Ese era su sueño. Su tonto sueño. A ella no le importaba un mundo así.
Las únicas cosas que le importaban eran pelear y Tatsumi, pero si Tatsumi quería un mundo así, ¿no debería ayudarlo? Ella lo miró. Cada uno de sus gestos y movimientos gritaban de...